¿Qué opina usted sobre esos cambios que están como desfigurando la fiesta, ¿no? Debe haber una evolución, pero esos cambios tienen que tener una direccionalidad. O sea, no se puede cambiar por cambiar. Es muy necesaria la intervención de personas entendidas por una parte, pero también los que provienen de las organizaciones indígenas, porque finalmente estos valores son patrimonio de los pueblos y que están sintetizados en las organizaciones indígenas. Esos cambios tienen que darse de manera constructiva, de manera que sus símbolos no se destruyan, de manera que su ética, su moral y todo su conjunto patrimonial no se destruya. Nosotros como cultura somos entes vivas, entes actuantes que tenemos que evolucionar, no estamos muertos. Pero eso no quiere decir que se someta a cambios de la globalización así simplemente, porque lo que está ocurriendo actualmente puede ser eso, que nos está ganando ese proceso globalizador, pero eso tiene un sentido político. ¿Qué es lo que buscan? Desaparecer nuestras culturas, lo que buscan es homogenizar para que perdamos toda la visión propia de nuestros pueblos.